En este video vamos a ver lo que es la fotosíntesis, cuál es su importancia para la vida, así como su proceso. Todos los seres vivos necesitamos energía para sobrevivir, y esa energía proviene de las plantas y el sol, ya que son las únicas que pueden convertir la energía del sol, es decir, los fotones, en energía química, que serían los carbohidratos que necesitamos los consumidores. Las plantas serían entonces los productores porque transforman la energía de la luz del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Podríamos ver un árbol o sus hojas de cerca, pero si las vemos en un microscopio, vamos a ver que se ven de esta forma. Se ven las células y se ven sus cloroplastos, estos organelos encargados de realizar la fotosíntesis, que como verán son una maquinaria a partir de la cual se puede transformar la energía, es decir, los fotones, en energía química. ¿Qué es la fotosíntesis entonces? El proceso a través del cual se convierte la energía lumínica, la luz del sol, en energía química, que sería la glucosa, y también produce oxígeno. ¿Y qué necesitan las plantas para producir oxígeno y carbohidratos? Necesitan la luz, dióxido de carbono y agua. Aquí vemos esta otra imagen en donde se ve que necesita la luz, dióxido de carbono y agua, y a cambio nos va a dar oxígeno y carbohidratos. Si hacemos el corte de una hoja, vamos a ver esto, en el cual se van a ver sus células, dentro de las células los cloroplastos, y cada cloroplasto va a tener una cavidad interna que se llama estroma, en la cual se encuentran los granas. Estos granas, que son como un conjunto de tilacoides apilados, que serían cada una de estas como moneditas, van a realizar lo que es la fotosíntesis. Vamos a ver en este esquema, la clorofila va a ser ese pigmento que va a absorber la luz solar y la va a convertir en energía química, es decir, en ATP o adenosín trifosfato. Las plantas van a usar el dióxido de carbono de la atmósfera y las moléculas de agua para transformar la luz en energía química, o sea, en el alimento y en el oxígeno. Aquí se ve la ecuación o la fórmula química de la fotosíntesis, en donde se dice que se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más la energía lumínica, y nos va a dar una molécula de glucosa y 6 de oxígeno molecular. Entonces, la fotosíntesis consta de dos fases, la luminosa y la oscura. La luminosa depende de la luz y la oscura es independiente. También se le llama ciclo de Calvin. En esta fase, la cual es la luminosa, en ella se obtiene energía a través de esta molécula que se llama nicotinamida amina dinucleótido fosfato, y a partir del ATP, que es el adenosín trifosfato. Ahora aquí los pigmentos van a absorber las longitudes de onda y van a romper las moléculas de agua. En esta etapa se van a producir esos iones de hidrógeno que se unirán a las moléculas del NAD, lo vamos a abreviar así, para reducirlas, y 6 moléculas de oxígeno molecular. Esta fase consta de dos modalidades. La primera es la acíclica, o un transporte cíclico que se lleva a cabo en los tilacoides y se forma ATP que se va a acumular en el estroma, que recordemos es la cavidad dentro de los cloroplastos. Y la del transporte cíclico que se lleva a cabo en la clorofila, donde se producen dos ATPs a través de la fosforilación del ADP. Vamos a ver si recuerdan lo que es reducción y oxidación. Por si no lo recuerdan, vamos a dar un repaso muy rápido, en el cual vamos a ver que el adenosín monofosfato, o sea, con un fosfato, se va a reducir, o sea, va a adquirir un fosfato y se va a convertir en un adenosín difosfato, y si se vuelve a reducir, entonces tenemos un ATP o adenosín trifosfato. A esto se le llama fosforilación.
donde se reduce de adenosín monofosfato a adenosín trifosfato. Y también tenemos el NAD, que como ya les había dicho se llama nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Aquí no está reducido, no tiene el ion de hidrógeno, pero si se lo agregamos se reduce y se convierte en un NAD reducido y se vuelve a oxidar, vuelve a perder ese hidrógeno y entonces tenemos aquí que en esta reducción y oxidación hay una liberación de energía. Ahora, sí vemos que el ATP también puede llegar a oxidarse y convertirse en adenosín monofosfato. Vamos a ver la reacción o la fase oscura, en la cual las reacciones no dependen de la luz. En esta, el dióxido de carbono que llegó al cloroplasto se va a combinar con los hidrógenos que se adquirieron del rompimiento de la molécula del agua en la reacción luminosa. Y entonces ya se puede fijar el carbono. Ahora, por cada dióxido de carbono incorporado, se necesitan 2 NAD y 3 ATP. Esto nos lleva a ver que es una reacción de síntesis, o sea, de formación. Una reacción anabólica en donde se va a producir una molécula de glucosa por cada 12 NAD y 18 ATPs. Si tú comprendiste los siguientes conceptos y sabes cómo están implícitos en el proceso de la fotosíntesis, vamos a ver que tenemos éxito en el objetivo de este video. ¿Cómo es la clorofila? ¿Qué es la clorofila? ¿Cuál es la intervención del agua? La luz solar, el dióxido de carbono, glucosa, oxígeno, ATP, NAD, la palabra oxidar o la palabra reducir, que nos lleva a ver que la fotosíntesis es una reacción de oxidación-reducción.